Hola, el día de hoy continuaremos con el paladín de rango triple S que trasciende el sentido común. Continuando con la historia, observamos cómo el prota se encontraba haciendo los preparativos para invocar nuevamente a aquella criatura. En su mano tenía una mariposa y lo que parecen ser algunos capullos de seda. La energía comenzaba a desprenderse de aquella mariposa mientras que observamos cómo delante de ella comenzaba a formarse una bruma. En ese instante el prota terminó aplastando tanto a la mariposa como a los capullos. El monstruo que anteriormente había devorado a la waifu del prota nuevamente volvió a aparecer, y el prota rápidamente hizo su transformación angelical. El chico recordaba cómo la invocadora le había dicho que si alguien que no es invocador quería utilizar las técnicas de invocación, la forma de hacerla era utilizando accesorios de invocación. Y el propio invocador es la mejor y más especial herramienta de invocación, por eso había puesto todo su poder mágico en ese globo ocular para poder convertirlo en una herramienta de invocación, que era el colgante que llevaba el prota consigo. Ahora el chico se preparaba para utilizar su enorme martillo y comenzar a atacar a la criatura. Continuaba pensando lo que le había dicho la chica. Si lo sostenía, podía activar la técnica secreta de sellado. Observando al monstruo, el prota se preguntaba si acaso todavía podía seguir luchando contra él durante mucho tiempo. Aunque era una pena ya que sería completamente inútil que él se esforzara. Fue entonces cuando el prota terminó golpeando de lleno al monstruo, que luego de recibir aquel ataque, la criatura, observándolo fijamente, le preguntaba cómo fue capaz de hacer eso. Souji, ahora preparado para golpear al monstruo con todas sus fuerzas, comenzaba a decirle que no lo dejaría escapar tan fácilmente. En eso, tanto el prota como el monstruo entraron en los portales interdimensionales, y la criatura, observando al chico delante de él, comenzaba a pensar que no, eso no podía ser posible. Mientras que Souji se preparaba para golpearlo con todas sus fuerzas, dándole un fuerte golpe a la criatura justo en su frente. Mientras maldecía al prota, observamos cómo la criatura comenzaba a caer directamente hacia una fosa llena de cristales. El monstruo le dijo al prota que tan solo porque se había encontrado con él una sola vez, ¿acaso creía que podía salirse con la suya? Mientras el prota se aferraba al cuerpo de la criatura, el monstruo lo llamaba humano arrogante, afirmándole que le mostraría el poder del verdadero dios del tiempo. Mientras el prota comenzaba a sufrir daño debido a la grieta temporal, recordaba lo que la chica le había dicho anteriormente. La chica le explicaba al prota que la magia de invocación puede hacer posible que él cruce y se meta directamente en la grieta interdimensional, y sea un humano o una bestia es posible. Ahora solamente tenía que sostenerlo y solamente con ello podría abrir el sello. También podía dejar que lo protegiera en la grieta del tiempo, pero su magia era demasiado limitada para dejarle hacer eso durante mucho tiempo. Mientras se encontraban peleando en la grieta temporal, el prota estaba peleando directamente con la criatura, y la invocadora, utilizando su ojo, observaba qué era lo que estaba pasando en el interior de aquella grieta. La chica también le recordó que una vez que entra en la grieta del tiempo debe de atacar a la bestia del vacío tan rápido como pueda para así poder revelar su debilidad. El monstruo ahora se encontraba golpeando su cuerpo contra todos los cristales, cosa que causaba mucho daño en el cuerpo del chico. La invocadora también le había dicho al prota que tenía que buscar el momento adecuado para así poder desatar la técnica secreta. La criatura, luego de haberse arrastrado por todas las direcciones, se encontraba bastante exhausta y malherida, comenzando a decirle al prota que no tenía que ser arrogante, llamándolo bastardo, ya que él asumiría la culpa por lo que había pasado ese día. Souji, a punto de perder la conciencia, pensaba que no podía aguantar mucho más, pero aún así comenzaba a decir que era el último. Fue entonces que el prota terminó realizando un ataque, el castigo divino, ataque el cual terminó alcanzando de lleno a la criatura. Una ventana del sistema terminó apareciendo delante del prota informándole lo siguiente: utilizando el poder mágico como guía se formaría instantáneamente una formación de sellado que encerraría por la fuerza a las almas y los cuerpos en la formación, ralentizando así sus movimientos e impidiéndoles atacar. A punto de perder la conciencia, el prota comenzaba a decir que ya había gastado demasiado poder mágico en dos cuerpos angelicales. Aún así, el prota seguía esforzándose mientras que aquel ojo comenzaba a alzarse por el aire. El chico continuó diciendo que además del uso continuo de sus habilidades, su poder se estaba agotando demasiado rápido. El monstruo que se encontraba siendo atrapado por la formación estaba a punto de insultar al prota, pero en ese momento observamos como el chico al final terminó desplomándose. Lentamente el prota se fue elevando hasta quedar lo suficientemente alto lejos del alcance de la criatura, la cual tenía la intención de acabar con el chico completamente. Pero por supuesto la formación de sellado le impedía que éste pudiese hacerle daño al prota. Souji, mientras se encontraba inconsciente, tenía recuerdos de cuando se encontraba bastante tranquilo con Yan Churuan, incluso cuando la chica algo ebria terminaba declarándole su amor, recordaba a su maestro y también a su querida hermana. Todos estos recuerdos hicieron que el corazón del prota lentamente comenzara a palpitar cada vez más, hasta que de un momento a otro el chico terminó despertándose y lo que vio delante de él lo dejó bastante impresionado. Era la señorita Yan Churuan, que estaba entrando en su modo sucubo y se encontraba sobre sus brazos. Bueno, sobre sus brazos, su cuerpo y ya saben, ya vieron la imagen. La chica, transformándose completamente en su forma de sucubo, terminó dándole un cálido beso al prota, y mientras se besaban, la chica terminaba transmitiéndole algo al prota por su boca.
Al parecer, era una especie de habilidad que utilizan los sucubos, y mientras el beso se daba, la chica le mencionaba al prota que tenía que recordar ir directamente hacia donde estaba ella, mostrándonos cómo ahora la chica al parecer se encontraba mordiendo o devorando el corazón del prota, por supuesto de forma metafórica. En ese instante el prota sintió una gran oleada de energía recorrer todo su cuerpo, lo cual hizo que el chico rápidamente tomara la matriz de sellado y se preparara para entonces terminar sometiendo hacia la criatura. Aterrizando sobre la cabeza de aquel gigantesco monstruo, le pedía a la criatura que no se moviera, causando que el monstruo se preguntara qué era lo que estaba ocurriendo y de dónde había sacado el chico la fuerza suficiente en el último momento. Un rato después, la matriz de sellado finalmente terminó encogiéndose hasta un punto en el cual la criatura ni siquiera podía moverse, y el prota terminó aterrizando un poco más lejos de la criatura para poder observarla claramente. Mientras se acercaba al monstruo, la criatura comenzaba a gritarle a Souji que se rendía. Él realmente se estaba rindiendo, mientras que una ventana del sistema mencionaba lo siguiente: había logrado someter a la bestia del vacío, ahora la quería tomar como una bestia de invocación. Enojado, el prota le pedía a la criatura que le entregara a su amiga de inmediato. Pero luego de hacer la pregunta, el monstruo le preguntaba al prota quién era esa chica, aunque inmediatamente el prota terminó pateándole el ojo a la criatura, rápidamente y sin darle tiempo a decir nada más. Fue entonces que la bestia del vacío, dejándose de juegos, comenzó a decirle al prota que ya lo sabía, se refería a esa chica, ¿verdad? Entre risas comenzaba a decirle que ella se encontraba bien. Ahora, observamos en otro sitio un capullo de cristal el cual lentamente comenzaba a abrirse, y en el interior de aquel capullo, de aquella rosa de cristal se encontraba la señorita Churuan completamente intacta. Un rato después, todos se encontraban sorprendidos al darse cuenta de que el prota había regresado de aquella grieta temporal y traía consigo a la señorita Churuan. Rápidamente le preguntaron al prota que cómo se encontraba la señorita, y le preguntaban al prota también si acaso había derrotado por sí mismo a la bestia del vacío. Un rato después, en la realidad, las personas enojadas comenzaban a decir que la transmisión se había restablecido, todavía seguían luchando o qué era lo que iban a encontrarse en ese punto. El prota, sin decir absolutamente nada, terminó colocando a Churuan en los brazos de la maga. La chica le preguntaba al prota que entonces qué era lo que él iba a hacer. Sin decir nada, el prota ahora terminó sacando su enorme mazo y lo hizo mucho más grande, dejando a todos los presentes sorprendidos. La mecánica, observando fijamente al prota, le gritaba al chico que qué era lo que pretendía hacer con eso, mientras que uno de sus compañeros preguntaba qué era lo que quería lograr él realmente. Pero fue entonces que Souji, golpeando con el piso su mazo, comenzaba a decirle a los presentes que el juego aún continuaba. Los demás le preguntaban al prota si acaso estaba loco y qué era lo que realmente quería hacer. Observándolos a todos fijamente y sin un ápice de duda en su mirada, el prota les comenzaba a decir que tenían que rendirse o luchar en contra de él. Esto había pasado unos cuantos capítulos atrás, pero no es una chica, es un chico. El mecánico comenzaba a decirle al prota que estaba realmente impresionado, pues en esos momentos todavía estaba actuando de esa manera, aunque desde un principio ellos no eran enemigos. Inmediatamente, uno por uno fueron dándose de baja de la competencia, abandonando el juego y sumándole así los puntos al prota. ¿Por qué se los daban al prota? Porque él fue el que recurrió a que todos ellos se rindieran. Entonces, el sistema considera que el prota indirectamente los terminó derrotando a todos. La arquera le dijo al prota que su compañero tenía razón, pues solamente estaban preocupados por él. Un chico encapuchado le dijo al prota que su deseo de ganar era demasiado fuerte, así que no tenían que hacer nada al respecto. Los demás que se encontraban a la distancia comenzaron a decir que ya todos se estaban retirando, así que ya no iban a continuar luchando, era momento de que todos se fueran de una vez. Luego de que todos se retiraran, el prota finalmente decidió cancelar su transformación de cuerpo angelical, mostrándonos cómo el chico comenzaba a desplomarse y al mismo tiempo una herida que tenía en su cuerpo comenzaba a abrirse, causando que sus compañeros se preocuparan por él. La maga, la cual sostenía a Yan Churuan, terminaba acercándose al prota preguntándole al chico si se encontraba bien. Además, sus heridas realmente eran preocupantes. El prota comenzaba a decirle a la maga que había utilizado todo su poder, y si se aprovechaban de esa situación entonces se temía que no fuese capaz de luchar en contra de ellos. Y ahora estaban entre los 3 primeros de la clasificación. El primer lugar en la carrera de supervivencias estaba completamente asegurado. En eso, una notificación terminó llamando la atención del prota. La notificación decía lo siguiente: primer lugar, Souji, 356.516 puntos. Segundo lugar, Yan Churuan, con 81.203 puntos. Y tercer lugar, Tang Linshi, con 72.575 puntos. Luego de ver eso, el prota se encontraba un poco más relajado, mencionando que finalmente lo habían logrado, entonces no habían deshonrado a la Universidad Suhan. Tiempo después comenzaron a mencionar que la Universidad Suhan había ganado el primer lugar de la carrera de supervivencia con 500.000 puntos. La Universidad Qinghing ganó el segundo lugar con 200.000 puntos. Y la Universidad de la Ciudad Mágica había ganado el tercer lugar con 190.000 puntos. El Torneo Nacional de Intercambio de Estudiantes Universitarios de primer año se ha celebrado 183 veces, y durante esos torneos han surgido un gran número de genios en su país.
Y muchos de esos genios se han convertido en los pilares de China, y son también ellos los que representan la esperanza de su país y de toda la humanidad. Algunos de los participantes de las universidades se encontraban felices, comenzando a decir que podrían elegir un conjunto épico al día siguiente, lo cual le parecía genial. Otro de los participantes comenzaba a decir que después de 20 días de duro trabajo por fin podría relajarse e iba a tener una gran comida esa noche. Unas notificaciones se hicieron presentes delante del prota, las cuales mencionaban lo siguiente: la tarea del torneo de intercambio se había completado. Lo felicitaban por haber ganado el primer puesto en las 3 categorías de ese torneo de intercambio. Ahora las recompensas de la tarea se distribuirán de acuerdo a los resultados de la competencia. Además, lo felicitaban por haber obtenido el talento divino Corazón de la Espada Sagrada de rango S+. También lo felicitaban por haber obtenido el talento divino Destello de la Espada de rango S. El prota también recibió el tesoro del bosque celestial, visión divina de la tierra innata de rango S+. También había ganado 50 puntos de atributo y 50 puntos de habilidad. El prota pensaba que había conseguido talentos divinos, habilidades divinas y tesoros celestiales divinos. El torneo de intercambio dura 20 días y cada elemento necesita obtener el primer lugar para completar la tarea, que es mucho más difícil que el gran examen y la tarea de acabar con el hijo del diablo. Observando algunas de las recompensas, el prota seguía pensando que no sabía que las recompensas de la misión fueran tan grandes. Un talento de rango S+ del Dao de la Espada, una habilidad de rango S y un tesoro celestial seguramente harán que su fuerza aumente mucho más. Por lo que el chico, sin dudarlo, terminó recibiendo todas las recompensas inmediatamente. Vemos cómo el prota se comenzaba a alzar mientras que un haz de luz comenzaba a envolver todo su cuerpo. El prota comenzaba a pensar en lo que había recibido y a concentrarse, dándose cuenta de que ahora podría manipular una espada apropiadamente, preguntándose si acaso ese es el poder del corazón de la espada sagrada. Aún así, las recompensas no solamente se trataban de eso, ya que vemos cómo algo se materializaba sobre el chico y este comenzaba a dejar que la energía recorriera todo su cuerpo. Para cuando abrió los ojos se dio cuenta de algo, dándose cuenta así de que se podía mover a una gran velocidad. Cambiamos de escena y vemos que el prota finalmente se había cambiado y ahora se encontraba poniendo en práctica sus nuevas habilidades. Luego de realizar algunos movimientos con la espada, el prota se encontraba pensando que ser capaz de causar ese daño con tan solo unos cuantos movimientos de su mano, ese poder es simplemente increíble. Y el corazón de la espada sagrada parece haberle dado también otras habilidades. Es incluso mucho más agudo que la luz de la bendición del arma. Y ese es el efecto de ataque del ki de la espada cuando se ha dominado el arte de la esgrima hasta cierto punto. Es una energía de la espada que solamente un espadachín profesional pudo haber desarrollado a través de la práctica del día a día y sin embargo él ahora la posee. En el pasado apenas era capaz de utilizar una espada, pero ahora es como si se hubiese convertido en un maestro del kendo. Y si iba a aprender habilidades con la espada, entonces sería completamente invencible. A medida que aumentaba el nivel de la habilidad destello de la espada en las fases posteriores, el multiplicador de daño sería aún mayor. Pero al fin y al cabo solamente estaba sobre el papel. Si tuviese un maestro espadachín que pudiese luchar contra él, podría entonces calcular mejor las mejoras aportadas por el corazón de la espada sagrada. En eso, la señorita Churuan terminaba acercándose al prota. La chica traía consigo una espada. Llamaba la atención del prota y le preguntaba si acaso le había hecho venir con tanta prisa solamente para pelear con ella con la espada. Nos comienzan a relatar que como descendiente directo de la familia Yan, Yan Churuan ha estado practicando la esgrima desde que tenía 3 años bajo la guía de un maestro espadachín. Lleva 10 años haciéndolo y así es como ha llegado a ser conocida como un genio de la esgrima. La chica pensaba que en términos de fuerza general, por supuesto, el prota es mucho más fuerte que ella. Pero en términos de habilidad con la espada, ella estaba absolutamente segura de que lograría ganar. Ahora, colocándose en guardia, el prota llamaba la atención de su compañera y le pedía a esta que no se contuviera. Fue entonces que Yan Chuan se lanzó a gran velocidad hacia el prota pidiéndole al chico que tuviese cuidado, pero justo en el momento en el que realizó su ataque, el prota lo terminó bloqueando con su espada. El ataque de la chica fue lo suficientemente fuerte para destruir la primera espada que tenía el prota consigo, mostrándonos cómo ahora el chico se preparaba para desenvainar otra espada. Cuando el prota realizó su ataque, Yan Churan simplemente terminó esquivándolo, mientras que el prota se encontraba utilizando el destello de la espada. Yan Churan se encontraba sorprendida, pensando que tenía razón, entonces esa es la energía de la espada. ¿Y acaso era tan exagerado el talento que poseía el prota para el kendo? Aunque justo en el momento en el que la chica aterrizó, se dio cuenta de que un ataque venía lanzándose directamente por uno de sus costados, mostrándonos cómo esta rápidamente lo bloqueó con su espada. Tomándoselo un poco más serio, la chica terminó activando la espada del demonio de la sombra. El calor de la batalla se hacía cada vez más notorio y ambos chicos se encontraban dándolo todo para demostrar sus habilidades, pero el prota por supuesto solamente estaba practicando con la chica. El decano de los chicos se encontraba acercándose y se preguntaba si acaso estaba soñando, pues cuando se volvió Souji tan poderoso incluso con una espada larga.
Además, los golpes de la espada de Souji eran mucho más abiertos y cada ataque tenía una sensación de pureza y santidad, mientras que los golpes de la espada de Yan Churuan eran bastante rápidos y extraños. Y Yan Churuan parece ser capaz de ir y venir con Souji con facilidad, pero entonces ¿por qué peleaba de esa manera? Y si no fuera por el hecho de que las habilidades con la espada de Yan Churuan son numerosas y de alto nivel, Souji no tuviese que suprimir deliberadamente su poder y agilidad para estar en un nivel similar al de Yan Churuan. Aún así, mientras el combate se llevaba a cabo, el prota terminó desarmando a la chica en un instante. La chica, luego de notar aquello, comenzaba a decirle al prota que solamente con el choque del filo de la espada pudo haberle destrozado los brazos. Mientras que la espada de Yan Churuan seguía en el aire, el prota la terminó atrapando rápidamente. Cansada, Yan Churuan le dijo al prota que entonces no podía seguir más, ella se iba a rendir, a lo que el prota, observándola, le preguntaba si acaso se encontraba bien. Un rato después, la chica le dijo al prota que estaba bastante bien, solamente un poco agotada. Fue entonces cuando el decano decidió intervenir, mencionándole al prota que era increíble, entonces es un experto espadachín. Y nunca lo había visto utilizar una espada en una competencia, a lo que el prota simplemente terminó saludando al decano. Algo avergonzado, el prota le mencionaba al decano que lo había guardado para mucho más tarde, pensando que las condiciones para adquirir un nuevo talento son muy exigentes, y ahora él mismo había establecido un nuevo récord para el ejemplar de la categoría abismal, y ni siquiera en la ceremonia de transferencia habían logrado algo así. Pero un nuevo profesional llama un poco la atención, así que es mejor no destacar demasiado. El prota le preguntó al profesor para qué quería verlo. El hombre comenzaba a decirle que había llegado allí buscándolo para ir al banquete de celebración organizado por la Unión, y allí habían algunas cosas que quería decirle. El profesor comenzaba a decirle al prota que Fenji había muerto, y cuando investigadores de la Unión Profesionales de Xianyang encontraron a Fenji, Fenji ya se había suicidado en su dormitorio. Según un estudiante, Fenji había utilizado los huevos de insecto como excusa para localizar a la gente en el mundo secreto, prometiéndoles así darles recursos de rango S+, y había obligado a la estudiante a colarse en la lavandería y a poner los huevos en la ropa de todos los concursantes. Y la estudiante no sabía nada más. El prota preguntaba si acaso se había roto el rastro. El decano le dijo al prota que no tenía de qué preocuparse, ya que la Unión estaba investigando todos los contactos que había tenido Fenji en los últimos 10 años. Así que los resultados estarían listos dentro de una semana, pero tenían que apresurarse ya que el banquete estaba por comenzar. Y las fuerzas superiores del reino Zhoushan aparecerían en el banquete de celebración, con el propósito por supuesto de invitarlo a unirse a sus legiones y gremios. Bueno chicos, después de mucho tiempo finalmente regresó el paladín de rango triple S, aunque solamente fueron 2 capítulos, así que nos hemos quedado en el capítulo número 62 de esta historia. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.